Hola, venga, voy a contar la segunda parte del capítulo este de lentes, que vamos a ver la formación de imágenes. Para la formación de imágenes, igual que en espejos, tenemos que tener en cuenta los rayos notables. Los rayos notables son tres. El que llega paralelo, sale por el foco. El que pasa por O, no cambia la dirección, no cambia dirección. Y finalmente, el que pasa por el foco y sale paralelo. Paralelo al eje óptico. Eh, bueno, pues vamos a empezar por por lentes convergentes. Lentes convergentes. Y bueno, tenemos que colocar el objeto en distintos puntos antes del centro, después del centro, pero antes del foco y después del foco. Y en el foco y en el centro. Entonces, vamos a empezar, no vamos a ir por orden de distancia, sino que vamos a empezar por colocar el objeto en el centro de curvatura, en el origen de los radios. Coloco una lente convergente. Como es convergente, los picos en los extremos hacia afuera. Por hacerlo más sencillo voy a poner focos y centros a distancias iguales, pero en realidad no tiene por qué ser así. Digamos que vamos a poner aquí el foco. 3 y 3, 6, aquí el foco. Y 3 y 3, 6, aquí el centro. Bueno, a la misma distancia, el otro foco, el 1 y el 2. Y otra vez a la misma distancia, el otro centro de curvatura. Bueno, no tiene que ser así, lo hacemos para que sea más sencillo hacer el dibujo. Coloco mi objeto justo en el centro y voy a tener los siguientes rayos. Primero, sabéis que tengo que tener en cuenta los dos puntos, el A y el B. Pero el punto A, por estar en el eje óptico, todos los rayos pasan por el foco, pasan por O, llegan paralelos, salen paralelos, es decir, sería todo un rayo único coincidente con el eje óptico. Ese no hace falta hacerlo. Así que hacemos el B. Rayos notables. El paralelo. Bueno, pues el que llega paralelo a la lente sería este. Y sale hacia el foco imagen. Después tenemos el que pasa por el punto O. El que pasa por el punto O no se desvía y sigue su trayectoria recta. El tercero no hace falta hacerlo, podríamos hacerlo, pero aquí ya tenemos la solución. La solución de este va a ser un objeto que está en el foco, perdón, está en el centro de curvatura, ha quedado invertido y ha quedado de igual tamaño. Hacer notar que en las lentes tenemos la siguiente situación. Las imágenes hacia arriba siguen siendo derechas, igual que en los espejos, y las que están hacia abajo invertidas, pero las imágenes, en este caso, las imágenes reales, van a estar de este lado, porque sería donde las podemos ver, mientras que de este lado van a estar las imágenes virtuales. Respecto a cero.
¿Por qué son las imágenes virtuales de este lado? En el espejo tenían que ser de aquel lado porque los rayos iban, los rayos reales volvían. Este era el mundo real. Pero en las lentes las imágenes se forman de este lado. Los rayos reales pasan así y doblan. Estos son los rayos reales, por lo tanto esto es la parte real. Una imagen real se forma aquí. Si se me forma una imagen ahí será virtual porque realmente rayos que formen imagen no pasan por allí. Los rayos que forman imagen están de este lado, rayos reales. Bueno, por otro lado, ya que aprovecho, aunque ahora no nos importa esto, de este lado van a estar las distancias positivas y de este lado las distancias negativas, tal cual como si fuera una recta de números reales, como ponemos normalmente un eje X. Bueno, empiezo por este caso, por el caso en el que está en el centro de curvatura, porque nos permite intuir lo que va a pasar en los próximos casos. Fijaos que en los próximos casos, cuando yo coloque, por ejemplo, el objeto de este lado, el rayo que sale paralelo, como el objeto tendrá la misma altura, este rayo tiene que empezar aquí, un objeto igual que el anterior, será paralelo y pasará por el foco. Ese rayo no cambia. ¿Qué rayo es el que cambia? El que cambia será el que pasa por el foco, por el punto O. En el caso que hemos hecho, pasaba así y cortaba al otro rayo ahí, justo a la altura de C y con la misma altura que el objeto inicial. Cuando yo el objeto me lo traiga hacia distancias como estas, puedo ver claramente que el rayo tiene que pasar por aquí, pero va a estar con inclinaciones mayores. Se me van a ir formando imágenes que cortarán a este rayo más allá de C perdón por la chapucilla, poniéndolo en O, los rayos irán así, el rayo que pasa por O tendrá que ir así según la altura que yo ponga, y está claro que se van a formar más largos, o sea, mayores que el original, serán imágenes aumentadas, y además cortarán al rayo este en puntos cada vez más alejados, por lo tanto estarán más a la derecha que C. Similarmente, cuando yo ponga un objeto de igual tamaño en distancias mayores que el radio, tendré el rayo paralelo el mismo porque la altura la he considerado la misma, pero al ir alejando el objeto en puntos así, al ir alejando el objeto veo que el rayo por aquí se inclina menos, por aquí se inclina menos. Luego lo vamos viendo que va cortando al rayo que nunca cambia en situaciones cada vez más cercanas al foco, situaciones menores que el radio de curvatura, y además me dará imágenes menores que la imagen original. Esta imagen original tiene el mismo tamaño que aquella pero invertida, estas serán invertidas pero menores y más cerca de la lente. Lo pinto de flojito solo para que se entienda en este ejemplo y ahora paso uno por uno a hacer los otros ejemplos tal y como hice en los espejos. No obstante, como está explicado, yo antes de empezar os invito a que paréis el vídeo, intentéis hacerlo y a continuación le volváis a dar al play a ver si habéis acertado con el dibujo de rayos. En una hoja cuadriculada, llevando un poquito de cuidado con las distancias y utilizando una regla sencilla, más o menos tiene que salir. Bueno, pues termino este y nos pasamos a los siguientes. Esta imagen que hemos formado aquí, esta imagen, tengo que decir siempre sus tres características. Es una imagen real. Es una imagen invertida porque está hacia abajo. Y además es una imagen igual. Ya sabéis, tenemos que elegir aquí entre real y virtual. Está claro que es real. Si está derecha o invertida, es invertida porque apunta hacia abajo. Y ahora tenemos que decidir el tamaño, si es mayor, menor o igual. En este caso está bastante claro que es igual.
Bueno, pasado esto, vamos a estudiar el caso en el que tengo el objeto más allá del radio de curvatura. Este sería el radio de curvatura. Este sería la focal. Vamos a colocar el objeto más allá del radio de curvatura. Antes de cambiar de ejemplo, hacer notar que el tercer rayo notable no es necesario hacerlo, pero tiene que ser coincidente con este. Sería un rayo que pasa por el foco, pasa por el foco y sale paralelo. Como se puede ver claramente, la misma altura con la que entraba el rayo aquel que entraba paralelo, con la misma va a salir el rayo que sale paralelo. Por lo tanto, los tamaños son iguales. Este sale con una altura 3, este entró con una altura 3, que marcaba los tamaños del objeto y de la imagen. Por lo tanto, tamaño igual. Bueno, dicho esto, pasamos al siguiente caso. El objeto más allá de la distancia más allá de la distancia del radio de curvatura, más allá de la distancia de C. Pongo el eje óptico, la lente, como es convergente con las dos puntitas mirando hacia afuera, el origen, por ejemplo a 6 cuadraditos el foco y a otros 6 cuadraditos el centro, y coloco un objeto de la misma altura que el anterior para que nos permita comparar mejor y vamos a ver dónde se nos forma. Si la lente es simétrica por los dos lados, si tiene iguales las superficies, los dioptrios, este foco estaría aquí y allí el otro centro, la curvatura, y sería una lente simétrica. Ya digo que esto no es obligatorio, ¿eh? El foco podría estar en otro sitio o la curvatura en otro sitio y haríamos el ejercicio exactamente igual. Bueno, pues nada, yo cumplo las normas que me he puesto para fabricar imágenes, para formar imágenes, que es la del rayo que llega paralelo y pasará por el foco. La del rayo que pasa por hoy sigue recto. Y si quisiera haría el tercero, no lo vamos a hacer por no complicar el dibujo, sería el rayo que pasa por el foco, golpearía aquí y ahí saldría, pasa por el foco, golpea ahí y pasa por aquí, sí, bueno, pues más o menos coincidente, ¿verdad? Entonces la imagen que se nos forma, pues si este es el punto de corte, tenemos una imagen así. Es invertida, una imagen invertida. Bueno, vamos por orden. En primer lugar, es real, está detrás de la lente, si esto es un objeto y estos son la lente de las gafas, mi ojo está aquí. Por lo tanto, estoy viendo una imagen que se está formando de un modo real. Se está formando dentro de mi ojo, que es lo que puedo ver. Así que es una imagen real. Es una imagen invertida. Apunta hacia abajo. Y además es una imagen menor que el original. El original medía 3 cuadraditos y este mide, no llega a 2. O 2, es lo mismo. Ya sabíamos que esto era así. ¿Por qué? Porque para que nos salga de altura 3, tendría que estar justo aquí, justo en C. Aquí mide 3 porque tiene que ir a parar a este rayo. En cuanto estemos más cerca, nos van a salir imágenes menores.
Cuando estemos más hacia allá, nos saldrán imágenes mayores. Así que esta me sale real, invertida y menor. Venga, paso a hacer el siguiente caso, que es el caso de... hemos hecho el que está en el centro de curvatura, el que está a mayor distancia que el radio de curvatura, y vamos a hacer el ejemplo del que está a menor distancia del radio de curvatura, pero más alejado que la distancia focal. O sea, uno que esté en este rango. Dibujo mi eje óptico, la lente convergente con las flechitas hacia afuera, o sea, como si fueran flechas normales, porque es una lente convergente a las mismas distancias que antes para que el dibujo nos salga parecido. El foco, el centro de curvatura y a una distancia intermedia, no la pongamos justo en medio, la ponemos, venga, cerquita del foco, un objeto de la misma altura que antes. Dibujo los focos a distancias simétricas. Aquí está un foco y aquí está otro foco. Aquí está el centro de curvatura, perdón, y vamos a trazar los rayos. Si queréis, en este punto paráis el vídeo, trazáis los rayos y a continuación comprobáis si los rayos que habéis dibujado coinciden con la solución que os estoy haciendo. Venga, si ya veis los rayos, vamos a ver cómo se hace. Hago mi rayo paralelo, llega paralelo a la lente, sale por el foco. Que para eso es un foco y por eso se llama foco. Un rayo que pasa por O. Rayo que pasa por O. Bien, más o menos se nos corta por aquí. Bueno, pues la imagen que nos sale es esta. ¿Es lógico? Sí, es lógico. Es lógico porque desde que estaba el que estaba en el foco, que era nos salía una imagen del mismo tamaño, hemos ido inclinando cada vez más el rayo. Por lo tanto, estamos en distancias mayores que C. Cuando se nos forma una imagen hacia allá, obligatoriamente nos tiene que salir más grande. ¿Cómo nos sale más grande? Nos sale más grande cuando estamos más cerca de aquí, ¿vale? Al contrario, digamos, cuando aquí disminuye la distancia, como esto adquiere mayor inclinación, esto va a salir más lejos y más aumentado. Así que esta imagen es real, está del lado del ojo. Si esto es el objeto, esto son unas gafas, yo pondría aquí el ojo. Si se forman en mi ojo, es que es una imagen real. Está del lado del ojo, por lo tanto real. Invertida. Y mayor. Bueno, tenemos ya los tres casos principales. Ahora saldrían los dos casos raritos. Vamos a parar aquí el vídeo. Os pongo los otros dos ejemplos para la clase de mañana jueves. Y si queréis, os los penséis con un poco de tiempo. Pero bueno, más o menos son como en los espejos. Nos va a salir algo parecido, digamos. Así que mañana termino los dos casos raritos de lentes convergentes y el caso de divergente, que como nos pasa con espejos, es único. Venga, hasta mañana, chavales.